Hola, en este vídeo vamos a ver cómo es el funcionamiento del circuito pues prácticamente más simple que podemos hacer con un transistor. Mirar, queremos cerrar el interruptor y que al cerrar el interruptor se encienda la bombilla. Dirá alguno, vaya una tontería. Para gobernar una lámpara yo no necesito ni un transistor ni necesito complicarme la vida. Pongo la lámpara en serie con un interruptor y asunto resuelto. Bien, no es que el circuito en sí sea de una utilidad grandísima, sino que nos va a servir para empezar a reflexionar sobre el funcionamiento de circuitos con transistor. Y nos va a servir para poner en juego algunas ideas básicas que nos pueden servir posteriormente. No porque en sí intrínsecamente el problema merezca un transistor para resolverse. Bien, mirad lo que tenemos aquí. Tenemos mi pila que alimentará la bombilla. Sigo el recorrido del cable, va la bombilla y ese circuito cruza a través de un transistor. Bien, este transistor me va a hacer el papel como de interruptor. Cuando este interruptor esté abierto no me va a dejar pasar la corriente, la bombilla va a estar apagada. Cuando este interruptor entre comillas, que es el transistor, se cierre y me permita el paso de la corriente, es decir, pueda pasar la corriente desde el colector al emisor, el circuito se cierra, circula la intensidad del polo positivo al negativo cruzándonos la bombilla, pues esa bombilla se encenderá. Si recordáis los principios que habíamos visto sobre el transistor, cuando no llega ninguna intensidad a la base, el transistor está en corte. En corte significa que no me deja pasar la intensidad, que es como tener aquí un interruptor abierto. Luego la bombilla estará apagada. Cuando yo cierre este interruptor, a través de aquí va a poder pasar una pequeña corriente a la base. Entra por la base, sale por el emisor y esa corriente es una corriente pequeñita, pero es lo suficientemente grande para llevarme un recao, una información al transistor, que es: transistor, oye, ponte a conducir. ¿Qué quiere decir eso? Que el transistor se comportaría como un interruptor cerrado que me permitiese el paso de la corriente a través de él, y por tanto, si yo sigo este circuito, iría la corriente, ahora la vamos a ver con unas flechitas, iría por aquí, podría atravesar por aquí, se cerraría el circuito y por tanto la bombilla se encendería. Vamos a ir viendo las diversas situaciones que podemos tener. Bien, vemos una corriente pequeñita, al cerrar el interruptor me va a la base, entra por la base, sale por el emisor, se produce esa circulación de corriente y esa circulación de corriente implica una orden para el transistor. Oye, ponte a conducir, déjame pasar la corriente del colector al emisor. Con lo cual, a través de este recorrido de aquí podría pasar la corriente y la bombilla encenderse. ¿Veis? Este sería el caso. Bien. ¿Veis? Pasaría esa corriente del valor que fuese necesario para el funcionamiento de la bombilla y esa bombilla se encendería. ¿Vale? ¿Veis el recorrido que haría la corriente? Esa bombilla se encendería y luciría. En este caso lo que haríamos sería hacer pasar el transistor del estado de corte, en el que no me deja pasar la corriente eléctrica y equivaldría a un interruptor abierto, le hago pasar al estado de saturación, en el que equivaldría a un interruptor cerrado y me permitiría el paso de la corriente eléctrica. Dirá alguno, pues muy bien, no es difícil, lo he entendido, pero vaya tontería. Esto podría hacerlo yo sin necesidad ninguna de un transistor. Bien, esto os digo que me sirve más que como utilidad específica, como ejemplo. Y podemos ir viendo la estructura que tendrán muchos de los circuitos que podemos utilizar para controlar dispositivos basándonos en transistores. Mirad, hay como un circuito exterior, por llamarlo de alguna manera. Tengo mi pila, llevo un cable, lo hago pasar por un receptor,
una bombilla, pero puedo poner un motor, un timbre, un zumbador para que suene una alarma, lo que yo quiera, y ese circuito lo hago pasar a través de un transistor, del circuito del colector emisor de un transistor. Y este elemento me hace como de interruptor. De manera que cuando esté en corte el transistor, este elemento permanece desactivado, y cuando está en saturación, este elemento pues se activa, funciona. Bien, y esto es un caso muy simple porque yo esto lo activo a mano, le doy aquí un interruptor, pero en vez de un interruptor, en esta otra parte de aquí del circuito que está unida a la base, que es a través de la cual me llega la información sobre lo que tengo que hacer, en vez de poner un interruptor que yo voy a activar con la mano, puedo poner cualquier dispositivo que cambie sus valores en función de una circunstancia externa. Me explico, yo puedo automatizar algo y no tener ahí un señorín dándole al interruptor con la mano. Por ejemplo, puedo hacer que al hacerse de noche se me encienda una bombilla. Y aquí pondré un dispositivo que de alguna manera me detecte si se ha hecho de noche o no. Y puedo tener yo un funcionamiento automático de mi circuito. Entonces lo importante de este primer ejemplo es que veamos las ideas fundamentales que salen en él, que es que mi receptor yo lo voy a colocar en esta parte, en este circuito colector emisor, y cuando esté esto abierto permanecerá apagado, cuando esto se cierre, por decirlo de alguna manera, funcionará. Y eso se va a repetir en muchas aplicaciones. Pues yo mi receptor le coloco aquí, tengo mi pila, saco un cable, le llevo a mi receptor, del otro extremo de mi receptor lo hago pasar por el colector, del colector va al emisor y del emisor vuelve al negativo. Y eso va a pasar cuando quiero yo que se encienda una bombilla si es de noche o si es de día, o me suene una alarma o lo que yo quiera, eso se va a mantener constante. Y lo que voy a hacer yo es hacer variaciones en este circuito de la base, y de la base va a estar unida a ese dispositivo que me va a detectar las circunstancias externas que quiera controlar. Si hace frío, si hace calor, si hay luz, si no la hay. Entonces este interruptor yo le cambiaría por otro dispositivo que me detecte esas circunstancias externas y yo puedo tener un circuito automático. ¿Veis que aquí hemos colocado una resistencia colocada en la base de 1 kiloohmio, pero ahora no vamos a entrar en cuestiones cuantitativas, de hacer cálculos y determinar la resistencia que debería ir ahí, sino que estamos analizando esto de forma cualitativa. Lo normal es que en la base haya conectado una resistencia, pues para regular la intensidad que va por la base, para protegerla, etcétera, etcétera. Si yo te pido reproducir este circuito, pues no hace falta que especifiques si esta resistencia es de 1 kiloohmio exactamente. Lo que sí debemos saber es que es bastante normal encontrar colocada una resistencia en el circuito de la base para un poco afinar el funcionamiento, proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hace falta ni saberse de memoria que es de 1 kiloohmio, porque en este circuito es de 1 kiloohmio, pero en otro podrá ser de otro valor, ni nada de eso de momento. Simplemente tener una idea clara del funcionamiento del circuito y hacer una valoración cualitativa del funcionamiento de ese circuito. Pues vamos a continuar viendo circuitos y veremos que ahora no voy a activarlo yo con la mano, metiendo ahí la mano y tocando, sino de forma automática. Cuando se dé algún tipo de circunstancias, conseguiré yo un efecto y haré que se encienda una bombilla, que suene una alarma, etcétera, etcétera.